Hola, bueno, en este video les voy a enseñar cómo hacer este hermoso cuello tejido doble. Es doble, es bien acolchonadito y sobre todas las cosas indeformable. La verdad es sumamente cómodo, muy fácil, muy elastizado, indeformable. Ven que yo lo estiro y vuelve a su lugar. Es hermoso. El otro día subí un short con este mismo cuello, pero hecho simple. Lo expliqué rapidito, pero en esta ocasión les voy a enseñar hecho así doble. Y en un próximo video les voy a enseñar a hacer estas vueltas cortas sobre este mismo cuello, para hacer un top down. Hermoso. Muy bien. Comencemos entonces. Muy bien, como primera medida estoy con un acrílico de grosor medio y una aguja número 3,5. Porque yo lo quiero más bien apretadito y que elastice más. Después el cuerpo lo voy a hacer en una aguja 5, que es más o menos lo recomendado, entre 4,5 y 5 para este material. Muy bien, sencillamente, ¿qué van a hacer? Van a hacer un nudo deslizado y vamos a trabajar, vamos a trabajar sobre 20 cadenas más una de subida. Entonces hago mis 20 cadenas, flojitas háganlas, las 20 cadenas más una de subida. Entonces nos vemos cuando ya tenga mis cadenas. Bueno, acá ya tengo mis 20 cadenas, voy a hacer una de subida. Y ahora, esas 20 cadenas las tengo que repartir en 3. Voy a hacer punto enano con lazada por la parte de atrás, porque así después nos es mucho más cómodo para unir después el cuello. Entonces, en esta no, porque es de la subida, vamos a esta. Pasamos por la pancita de atrás y con ayuda de nuestro dedo hacemos uno. El siguiente agarramos la pancita, hacemos 2. Quizás la primera vuelta les cueste un poquito más, ¿sí? Pero es solo la primera vuelta. 3, 4, a ver que acá había agarrado mal, 4, 5, y el último 6. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer 8 puntos enanos sin lazada. Entonces tomamos ahí la hebrita, es sin lazada, es igual pero sin lazada. 1, 2, 3, 4, y mi número 8, a ver que acá otra vez agarré mal. Eso es porque es una aguja más chiquita de la recomendada, no, nada más. Y sobre todo porque es la primera vuelta, en fin. Muy bien, y ahora los próximos 6 en punto enano con lazada. O sea, entonces son 6 con lazada, 8 sin lazada, 6 con lazada.
Entonces hago estos últimos 6 y continuamos. Bueno, acá ya estoy en el último punto. Agarro ahí mi lazadita, hago mi punto y hacemos una cadena que en realidad no es de subida, es de traba, digamos. Lo ajusto y doy vuelta mi tejido. Y ahora nuevamente vamos a hacer 6, 8 y 6, 6 con lazada, 8 sin lazada, 6 con lazada, pero en canalé, o sea, tomando la hebrita de atrás. Ven que acá están las dos hebritas, miren, justo quedó la de adelante en rosa y la de atrás en blanco. Paso ahí, tomo y paso. Entonces, siempre es 6, 8 y 6, en mi caso porque puse 20 cadenas, ¿sí? 3, 4, 5 y 6. Con lazada. Y ahora 8 sin lazada. Tomo ahí y paso. 1. Las cadenitas les conviene mirarlas así como de arriba. Así las van a ver bien. 2. 3. 4. 5. 6. 7 y 8. Siempre en canalé, todas las vueltas en canalé. Y ahora voy a hacer las que son con lazada, también en canalé. 2, 3, 4, 5 y acá la última 6. Esta última la pueden tomar en canalé o la pueden tomar entera. Eso, a mí me gusta más tomarla entera porque me parece que queda más prolijo, pero va en gustos, no modifica. Ajustamos ahí, damos vuelta y volvemos a empezar. Vuelta otra vez, 6, 8 y 6. Y eso es todo lo que tienen que repetir y repetir y repetir. No es ninguna ciencia. Ahora, ¿qué pasa? Esto va a crecer de una manera distinta. ¿Ven? Ya con 2 vueltas ya se nota que esto crece distinto, que crece más de los costados que del medio. Claramente porque acá lo hicimos con lazada, acá y acá lo hicimos con lazada, y acá es punto enano, entonces no crece igual. Miren como con 2 vueltas ya se notó. Entonces, no se asusten, no piensen que están haciendo algo más, algo mal. Si ustedes se fijan en el terminado, ven que acá queda como más apretadito. ¿Por qué? Porque estas son los puntos enanos sin lazadas. Queda como más apretadito. Eso que hace que justamente nos dé esa vuelta. Van a ver que se va a torcer todo. Yo voy a avanzar bastante como para terminar y mostrarles cómo sigue lo que es la cuestión del cuello, cómo se dobla y demás. Y así ven y no se asusten. Ahora, en este caso, yo hice 100 vueltas y con 20 puntos a mí me dio 5 centímetros, aproximadamente 5, 5 y medio. ¿Ven? Es lo que aproximadamente da. Eso para que ustedes tengan en cuenta. Si ustedes lo quieren un poquito más chico, repartan los puntos, pónganle, en vez de 20 quieren hacerlo de 16. Traten de que sea puntos pares. Es indistinto, pero bueno, quieren ponerle 15, pónganle 15.
y reparten los puntos. Eso véanlo. Mínimo tiene que haber 3, 4 puntos para el doblez, porque la parte más angostita o la de puntos bajos, puntos enanos, es la que se dobla. ¿Ven? Es la que hace la curva. Entonces traten de que para la curva les quede alrededor de 3, 4 puntos mínimo, porque no se olviden que al doblar, si ustedes ponen 4 puntos, les quedan 2 y 2. Entonces, como mínimo, les tiene que quedar 2 puntos de cada lado. Yo diría que con 4 puntos, como mínimo, estamos bien. Yo en este caso, ya les dije, puse 8 en esta parte y me quedaron 4 y 4. Pero pueden poner 6, que les queden 3 y 3, y si no 4, vayan probando ustedes. Pero sí o sí tienen que hacer algunos puntos en el medio de puntos bajos o enanos, como ustedes lo conocen. Entonces avanzo con el tejido para mostrarles cómo va quedando y después cómo lo unimos y lo preparamos para después sí hacer top down. Entonces nos vemos en un ratito. Bueno, ven, a esto me refería yo. Ven que queda como con volados. Les queda como en un formato raro, pero no se asusten porque está perfecto. ¿Qué pasa? Queda así porque claramente esto crece más, los costados crecen más que el medio. Eso es lo que le da justamente el formato. ¿Qué pasa? Yo lo doblo y automáticamente, miren, solo toma forma. ¿Ven? Solo. Yo lo estiro y queda como con volados. Si yo lo uno, solo tomo la forma. Absolutamente redondo. ¿Les va a llevar más vueltas? Sí, seguramente. Yo en lo personal hice 100 vueltas. Lo pueden hacer de más, lo pueden hacer de menos. Eso va en gusto de cada uno. Vayan probándoselo y se acabó. Pero ven cómo toma solo la forma. Es increíble. Bueno, ¿ahora qué nos queda? Ya hice mis 100 vueltas. A ver que acá se me salió un punto. A ver, no se me había salido. Entonces, ¿qué hago? Enfrento. Así, los dos extremos. Bueno, entonces ahora unimos acá los dos extremos. Tenemos nuestro punto ahí. Vamos a pasarlo. A ver. Tenemos nuestro punto ahí. Tomamos el otro extremo. Pasamos nuestro punto para allá. Yo lo hago así, chicas. Ustedes hagan como más les guste. Si lo quieren cortar y hacer con aguja e hilo, cada uno hace como más le parece o le gusta. Y ahora sencillamente van uniendo punto por punto con punto deslizado. Háganlo flojito para que no se les achique, no se les arrugue, digamos, y quede prolijito. Es sencillamente ir uniendo punto por punto. Obviamente empezaron con la cantidad de puntos que empezaron, terminan con la misma cantidad, ¿sí? Muy bien, entonces termino de unir esto y les muestro cómo queda.
Muy bien, ahí terminé. Ven qué prolijito que queda. Prácticamente no se nota para nada la unión. Es prácticamente imperceptible. ¿Ven? Tienen que tratar de hacerlo flojito para que esto no frunza y no se note tanto la diferencia con las otras cadenitas que venían haciendo. ¿Ven? Del otro lado también queda bastante prolijo. Prácticamente no se dan cuenta. Ustedes igual eligen el lado que prefieran, si el de adentro o el de afuera. Muy bien. Entonces, ahora ya tenemos nuestro cuello, digamos, cosido, unido. Ahora falta unir las dos partes, ¿sí? Las dos partes. Y eso es muy sencillo, yo ya lo expliqué en otros videos de otros cuellos similares. Esta hebrita la pueden perder ahora y si no, no hay problema. La esconden por dentro, total, nunca más se va a ver. La esconden ahí adentro, ya está anudadita, no hay manera que se escape. Y ahora solamente tratar de coincidir la costura, digamos, ¿sí? Ahí estábamos haciendo la costura, entonces unimos ahí, hacemos, a ver, porque yo había hecho una cadena al aire y no hace falta todavía. Vamos a desarmar ahí. Ahí estamos. Ahora sí, nos unimos a la costura. Vamos a verificar nuevamente si está acá. La costura. Hacemos un punto deslizado. Y ahora tenemos que, haciendo coincidir y ver que no nos queden corridas para que no nos quede torcido, tenemos que hacer tantos puntos. Vamos a hacer toda una vuelta de medios puntos, uniendo tantos puntos como vueltas hicieron. En mi caso, yo ya les dije, hice 100 vueltas, entonces tengo que tener 100 puntos. Muy bien, entonces ahora sí, hacemos un punto, una cadena al aire y vamos haciendo nuestros 100 puntos. Como yo ya les expliqué que hay dos maneras. Una es haciendo una en el medio, una acá, una en el medio, una en la cadena, una en el medio, una en la cadena, ¿sí? A mí personalmente me gusta ir poniendo 2 de por medio de cada cadena. No me gusta romper la cadena, ¿sí? Entonces, ahí, a ver. Ahí yo hago uno, obviamente chequen agarrar las dos partes, ¿no? Hago uno, acá busco un espacio y hago el otro. Acá, en la cadena no, en el medio. Hago uno y acá hago otro. Y vayan contando, pongan un marcador si quieren, vayan contando y que tienen que tener la misma cantidad de puntos que de vueltas hicieron. Entonces nos vemos al final y les muestro cómo queda. Muy bien, acá ya estoy llegando a mis 100 puntos. Y me uno con un punto deslizado, una cadenita al aire y corto mi hebra. Así les queda perfectamente unido, sin ningún problema. Y miren lo que es de esponjoso. Acá está la costura, miren que casi no se nota. Yo por más que lo estiro vuelve a su forma. La verdad es un hallazgo este cuello. Muy bien, miren qué bonito que queda con una bajada. Lo pueden hacer más ahí o lo pueden hacer más ahí y queda precioso. Muy bien, entonces en el próximo video yo les voy a enseñar con este mismo cuello cómo hacer la separación, que ya lo hice en otros videos, pero se los vuelvo a mostrar. Cómo hacer el cálculo para la separación, muy sencillo. Y cómo vamos a hacer
este modelo de bajada del frente, digamos, haciendo vueltas cortas por el hombro, pero en circular. En otro video les voy a enseñar cómo hacer lo mismo, pero desde el frente. Por ejemplo, de acá, que tengo ya preparado, es del frente. ¿Ven? Queda como este detallecito, que la verdad a mí me gusta mucho. Este es otro cuello, es el cuello más común, que ya se los enseñé en otro video. Un cuello redondo más común, ¿sí? Y de todas formas súper elástico, la verdad, divino. Un poquitito más chico, el que yo les enseñé hoy es de 5 centímetros, este es de 3,5, casi 4. Un poquito más chiquito. Entonces, en un primer video yo les enseñé vueltas cortas desde el hombro, pero yendo, cortando, volviendo de acá, cortando, volviendo de acá, cortando, volviendo de acá. En el segundo, en la versión 2, yo les enseñé lo mismo, pero desde el hombro, yendo y viniendo, yendo y viniendo. En esta tercera versión les voy a enseñar también desde el hombro, pero cómo adaptarlo para hacerlo en redondo. ¿Por qué? Porque en el caso de varetas o en algún punto que se note mucho la diferencia entre derecho y revés, si nosotros hacemos las vueltas cortas, sea desde el hombro o desde donde sea, con idas y vueltas, el resto del cuerpo lo vamos a tener que hacer igual, con idas y vueltas. Y esa cicatriz, por más que uno la quiera disimular siempre un poquito, se nota. Entonces, hay muchas veces que uno prefiere hacerlo todo en circular. Para poder hacerlo todo en circular, hay que adaptarlo, ¿sí? Hay que adaptar, en este caso, las vueltas cortas. Entonces, en la versión 3 les voy a enseñar eso. Y en este caso les voy a enseñar otra adaptación, pero haciéndolo desde el frente. ¿Tá? Entonces, en el próximo video viene este cuello, pero con las vueltas cortas en redondo desde los hombros. Nos vemos en el próximo video. Bye.